Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle inicio y continuidad a la materia de toxicología forense y hematología. Bien, como podemos recordar, venimos hablando de las técnicas de inmunoelectroforesis, los reactivos de la parafina, etcétera. Y hoy nos toca hablar sobre las técnicas parecidas a estas, pero con más exactitud. Una sería el fundamento, otra es el material, equipo, los reactivos, la preparación de reactivos, la preparación de las placas, la interpretación y el procedimiento. Bien, entonces hoy vamos a hablar del fundamento. Las técnicas forenses se emplean para identificar sangre. Entre estas técnicas más utilizadas están la del luminol, la fenolftaleína, el piramidol, como indicadoras de la existencia de sangre. Tacamaya para confirmar su inhibición de aglutinamiento para comprobar y asimismo pues confirmar su presencia. La inhibición de aglutinación para comprobar si la sangre humana y absorción elocución para determinar el grupo A, B o de la muestra, pues podemos hablar del grupo de sangre. Ya el factor RH es otro. El material equipo se proyectará y se aplica el luminol a prueba de orientación luminol. El luminol se ha preparado siguiendo una fórmula de Gotsky, en donde en un cuarto oscuro se aplica el reactivo mediante un spray sobre la mancha. Se considera que un resultado es positivo cuando la luminiscencia se observa inmediatamente. ¿Cómo se usan las luces forenses? Las fuentes de luces forenses se utilizan por un resplandor de luz sobre la evidencia o habitación para ayudar a los investigadores a detectar huellas latentes como los contaminantes y componentes de una huella latente. A veces causan una luminiscencia inherente al exponerse a ciertas longitudes de onda. Estos reactivos en analítica o en química analítica se expresa como un compuesto o mezcla usada para detectar la presencia o ausencia de sustancias, por ejemplo, un cambio de color, para medir la concentración y la sustancia, por ejemplo, la colorimetría. ¿Qué tipos de reactivos químicos existen? Los reactivos deben ser clasificados de acuerdo al tipo o grado de peligrosidad en inflamables, corrosivos, reactivos, explosivos y tóxicos. Estas características están en función de las propiedades de cada uno de los reactivos. La preparación de estos reactivos deben de tener en cuenta que el manejo correcto y adecuado de estos químicos o soluciones deben ser envasados en recipientes adecuados, herméticamente cerrados, perfectamente rotulados, y en caso de que sean algunas sustancias químicas peligrosas, contar con una anotación al respecto en la etiqueta. Para diluir un ácido siempre se añade el ácido al agua. El procedimiento para trabajar estos reactivos se cuenta con recomendaciones que se deben de tomar en cuenta, como la incompatibilidad entre reactivos, el inventario controlado, el almacenaje adecuado, tapa de los recipientes adecuados a la temperatura, al tipo y forma de este reactivo, etiquetado de los envases, temperatura adecuada, herramientas limpias y adecuadas, eliminación de residuos. Y en la preparación de las placas, como se lleva a cabo la cromatografía en placa preparativa para una columna, esta técnica permite aislar compuestos de una mezcla. Se realiza mediante el uso de un tubo cilíndrico vertical en columna de vidrio, el cual en su interior lleva un soporte sólido absorbente actuando en fase estacionaria y por donde pasa la fase móvil. ¿Cómo funciona una placa preparatoria? La placa de capa preparatoria de Merckx permite separaciones de purificación en cuyas muestras la cantidad oscila entre miligramos y gramos, o sea, son diferentes cantidades. Las muestras suelen aplicarse
como una banda a lo ancho de la placa de vidrio y se analizan mediante las moléculas de detección UV, las cuales en interacción mediante un microscopio podemos observar la interacción, la separación de estas y hasta su misma asociación o disociación, en la cual cada una de estas lleva un control, un manejo y una revelación de cada una de estas. Por eso el procedimiento se tiene que ir realizando con cromatografía de una capa fina. El procedimiento de paso a paso para la cromatografía en capa fina debe disolver las muestras, preparar la cámara de TLC como placa, colocar la placa de TLC como muestra y así para poder eluir y retirar la placa en la cámara. Por eso es importante que cada una de estas muestras químicas que nosotros vamos a entrar a interacción, pues podemos a completarla y manejarla. Entonces, asimismo, podemos interpretar los aspectos de resonancia magnética nuclear. La interpretación de estos espectros de RMN de protón se basa al igual para el 3cc, que es un número de hidrógenos distintos, es decir, no equivalen a la posición de señales correspondientes a los hidrógenos en el espectro, que quedan dependiente del apantallamiento, a lo que nos referíamos al inicio, que por eso cada prueba química por sustancia, al meterla a interacción con agua, con otros reactivos, pues va a ser una reacción diferente. Así ese aglutinamiento en comparación o en contacto con la sangre humana, pues va a determinar el grupo sanguíneo. Para algunos dicen, yo soy A positivo, otros yo soy B negativo, otros soy O positivo, que O positivo es el tipo de sangre más común que conocemos. Y los demás, pues bueno, si se da positivos, negativos, hay tipos de sangre más extrañas como la B y A negativos, que pues solamente por cuestiones de herencia familiar, pues se puede dar que cada una de las personas puede tener esa compatibilidad. Cuando hablamos de una donación, si hablamos aquí en la cuestión de donación de sangre, pero cuando hablamos en las cuestiones de las luces forenses que ocupamos como parte de los reactivos y las mezclas para detectar la presencia o ausencia de sustancias, pues nos va a dar nada más el cambio de color, la concentración de la sustancia y llamada colorimetría para los reactivos existentes. ¿Sale, muchachos? En cuestiones de los explosivos y tóxicos, pues hay diferentes características, como la peligrosidad de los inflamables, los corrosivos que decía hace rato, los explosivos y los tóxicos. Estas características son propiedades de cada uno de estos reactivos para la detección. Y lógicamente tener mucho cuidado con el uso de los ácidos en contacto con el agua. ¿Sale? En cuestiones de tóxicos hablábamos también, se nos olvidó mencionar los fertilizantes, los plaguicidas, no todos tienen contacto con el agua. Unos sí, porque pues hay que diluirlos porque son de la cantidad de los gramos o mililitros, pues podemos hablar que son muy concentrados y pues puede causar más daños si se ocupa directamente. Por eso manejábamos la preparación de cada una de estas. Bien, muchachos, pues de antemano les agradezco la atención prestada. Antes de otra cosa, en cuestiones de las clases, pues ya vieron que pues hay que asistir, participar, pues vamos a ir haciéndolo como se debe. Tienen mi número de teléfono, cualquier duda, pues háganmelo saber para estar en contacto. Y pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Excelente fin de semana.